Durante años me repetí la misma frase que repiten muchos jardineros. Si quieres un huerto sano, necesitas una compostera sí o sí. La imagen era la de siempre. Un cajón con 3 paredes. Malla metálica abajo. Una tapa arriba. Y si te ponías serio, un tambor giratorio de esos que parecen de laboratorio. Luego venía la lista de tareas. Alternar capas. Vigilar la humedad. Buscar el equilibrio perfecto entre materiales secos y verdes. Medir temperaturas. Voltear la pila cada pocos días. Y esperar. Esperar mucho. La promesa era tentadora. 6 meses después, tendrías oro para el jardín. Yo me lo creí. Y no por una temporada. Por años. Por muchísimo tiempo. Construí composteras. Probé distintos tamaños. Moví la pila de un rincón a otro. Y me pasé fines de semana enteros haciendo algo que supuestamente iba a simplificarme la vida. Lo que nadie me dijo es que existe una forma muchísimo más simple. Una forma que se siente casi como hacer trampa. Una forma que no solo me ahorra trabajo, sino que además le sienta mejor a mis plantas. Y desde que la adopté, no he vuelto a tener una pila de compost tradicional. No porque el compost no sirva, sino porque descubrí que el suelo puede hacerlo mejor que yo. Te lo digo así, directo. La mejor compostera es la cama de cultivo donde ya están tus plantas. Y cuando entiendes eso, cambia todo. Porque, piénsalo un segundo. ¿Para qué vas a crear un sistema aparte, en una esquina del patio, para descomponer nutrientes, si el lugar donde realmente los necesitas está a unos pasos? Esa fue la pregunta que me abrió los ojos. Yo estaba haciendo trabajo doble. Primero juntaba restos de cocina y material del jardín. Luego me esforzaba por convertirlo en compost lejos de las raíces. Y después, cuando por fin estaba listo, tenía que cargarlo, trasladarlo, repartirlo y mezclarlo en los bancales. Era como cocinar una sopa en casa de un vecino y luego traerla en cucharadas a tu cocina. Y además, con sudor. Fue ahí cuando pensé. Debe existir una manera más natural. Y sí. Existe. La naturaleza lleva millones de años compostando sin nosotros. Mira un bosque. Caen hojas. Caen ramas. Se descomponen flores. Quedan restos de frutos. Aparece materia orgánica por todas partes. Y no verás a nadie con una horquilla volteando montones. No verás a nadie calculando proporciones exactas. No verás a nadie midiendo temperaturas con termómetro. Aún así, año tras año, el suelo del bosque se vuelve esponjoso, oscuro, vivo. Huele a vida. Se siente como una alfombra mullida. ¿Quién hace el compost ahí? El suelo. El suelo es la compostera. Cuando la materia orgánica toca la tierra, se despierta una ciudad entera de seres diminutos que trabajan sin parar. Bacterias que atacan lo más fácil. Hongos que se ocupan de lo duro y fibroso. Insectos que mastican, rompen y trituran. Y lombrices que hacen el trabajo pesado sin quejarse. Abren túneles. Arrastran restos hacia abajo. Mezclan. Airean. Y dejan un fertilizante natural en forma de humus y excremento de lombriz. Eso es lo que de verdad sostiene un suelo fértil. No una pila aparte. No un ritual semanal de volteo. Sino un ecosistema completo trabajando donde las raíces lo necesitan. A esa idea se le puede llamar compostaje en el lugar. Para mí, es simplemente alimentar el bancal. Y desde que lo hago, mi suelo dejó de estar cansado. Pasó de compacto y difícil a suelto y lleno de vida. Las cosechas subieron.
El riego bajó. Y lo mejor, dejé de pelearme con la compostera. Ahora, antes de entrar en cómo hacerlo, déjame contarte por qué tanta gente se rinde con la compostera tradicional. No es que la gente sea floja. Es que el método suele ser innecesariamente complicado. Primero, está la famosa proporción de carbono y nitrógeno. Se supone que buscas algo así como 30:1. Suena científico. Suena preciso. Pero seamos honestos. ¿Quién está en el patio con una balanza y una libreta como si fuera una clase de química? Un día tienes restos de cocina. Al otro día tienes pasto recién cortado. Luego llega el otoño y te llueven hojas secas. Y de pronto estás persiguiendo materiales como si fuera una búsqueda del tesoro. Necesitas secos si no tienes. Necesitas verdes si no aparecen. Y cuando por fin logras juntar una mezcla decente, viene la segunda parte. El trabajo físico. Porque si no volteas, se te pone anaeróbico. Huele feo. Se siente pesado. Atrae moscas. Se vuelve una tarea que te persigue. Y el problema no es solo el olor. Es que te obliga a estar encima. Si te enfermas, si viajas, si una semana estás cansado, la pila se descontrola. Y entonces te toca arreglarla, como si fuera una mascota que se portó mal. Y supongamos que lo haces perfecto. Mantienes la mezcla. Volteas con disciplina. Controlas humedad sin encharcar. Esperas meses. Y al final, sí, obtienes compost. ¡Felicidades! Ahora viene la parte que casi nadie menciona. Tienes que sacarlo. Cargarlo. Moverlo. Esparcirlo. Y lo más irónico es que justo ahí, en el esparcido, es donde el compost al fin llega a donde debía estar desde el inicio. En el suelo. En las raíces. Ahí fue cuando pensé. ¿Y si me salto todo el drama? ¿Y si en lugar de criar compost en una esquina, lo crío directamente dentro del bancal? Eso es el compostaje en el suelo. Y aquí viene lo importante. No es tirar restos y ya. Es hacerlo con un poco de sentido común. Sin obsesión. Sin perfeccionismo. Con un enfoque práctico y amable. Te voy a compartir 3 técnicas simples. Son técnicas que puedes empezar hoy mismo. Y cada una sirve para un tipo de persona y un tipo de jardín distinto. Primera técnica. Compostaje en zanja. Esta es la más potente cuando quieres alimentar una cama completa. Lo que haces es cavar una zanja en el bancal. No tiene que quedar bonita. No es una obra de arte. Es una zanja de más o menos la profundidad de tu pala. Aproximadamente entre 10 y 12 pulgadas, si te sirve esa referencia, pero lo importante es que sea lo bastante profunda para que los restos queden cubiertos y no atraigan animales. Luego llenas esa zanja con restos vegetales. Cáscaras y recortes de verduras. Restos de frutas. Borras de café. Cáscaras de huevo trituradas. Hojas marchitas. Sobras de ensalada. Todo lo que venga de plantas. Si tienes algo seco a mano, mejor. Hojas secas. Cartón sin brillo y sin tinta rara. Papel triturado. Un poquito. No hace falta obsesionarse, pero ayuda a que la mezcla no quede demasiado húmeda. Después cubres la zanja con la misma tierra que sacaste. Aprietas un poco con la pala. Y listo. Te vas. Y aquí es donde ocurre la magia. El suelo se encarga. En clima cálido, en pocas semanas esa zanja se vuelve una franja de tierra oscura y suelta. En clima fresco puede tardar más, claro. Pero aún así, el resultado llega.
Y lo mejor es que el alimento queda justo ahí. Sin pérdidas por traslado. Sin cargar carretillas. Sin tener que recordar dónde dejaste la compostera. Un truco que me encanta es rotar. Imagina tu bancal dividido en 3 secciones. Un mes haces la zanja en la primera sección. Al siguiente mes, en la segunda. Al siguiente, en la tercera. Cuando vuelves a la primera, ya está transformada. Eso crea un ritmo. Un ciclo. Y tu suelo nunca se agota porque siempre estás renovándolo por partes. Segunda técnica. Compostaje en bolsillo. Esta es mi favorita cuando quiero algo rápido y localizado. Digamos que tienes un tomate que se ve hambriento. O un pimiento que está creciendo lento. O una calabaza que exige comida como si no hubiera mañana. En vez de cavar una zanja larga, haces un agujero. Un agujero profundo, más o menos como del tamaño de una lata de café y a una distancia prudente del tallo, para no dañar raíces principales. Metes un puñado o 2 de restos vegetales. Cubres con tierra. Y te olvidas. Este método es como poner una despensa subterránea. Las raíces lo notan. No porque piensen, sino porque siguen humedad y nutrientes. Y cuando llegan a ese punto, la planta suele responder con fuerza. Más verde. Más vigor. Mejor floración. Mejor fruto. Y lo bueno es que puedes repartir. Si juntas un balde de restos, en lugar de ponerlo todo en un solo hueco, haces varios bolsillos en distintas zonas del huerto. Así no sobrecargas un punto. Y alimentas más parejo. Es discreto. No se ve nada en la superficie. No huele. No da aspecto de desorden. Y para mucha gente eso es clave. Tercera técnica. Compostaje en superficie con acolchado. Esta es la opción para días de cero ganas de cavar. O para personas con movilidad reducida. O para jardineros que quieren cuidar la espalda. Aquí el proceso es sencillo. Pones los restos vegetales sobre la tierra. No en montones gigantes. Más bien esparcidos. Luego cubres con una capa generosa de acolchado. Paja. Hojas trituradas. Astillas de madera. Lo que tengas. El acolchado hace varias cosas a la vez. Oculta los restos. Mantiene la humedad. Reduce malezas. Y protege el suelo del sol duro y del golpe de la lluvia. Mientras tanto, debajo de esa manta, los organismos del suelo suben. Y poco a poco van incorporando todo hacia abajo. Este método es más lento, pero constante. Y tiene un efecto acumulativo precioso. Con el tiempo, el acolchado se va deshaciendo y se convierte en una capa superior de humus. Cada temporada el suelo se vuelve más profundo. Más oscuro. Más esponjoso. Y tú prácticamente no te matas trabajando. Yo lo uso mucho alrededor de árboles frutales y plantas perennes. Porque no quiero estar cavando cerca de raíces establecidas. Solo alimento arriba, cubro, y dejo que el sistema haga lo suyo. Ahora, hablemos de por qué esto suele funcionar mejor que la compostera tradicional. Cuando haces una pila caliente, suele dominar un grupo de bacterias que aman el calor. Eso acelera la descomposición, sí. Y puede ayudar a destruir algunas semillas de malezas. Pero también hay un costo. El calor puede hacer que se pierda nitrógeno en forma de gases. Ese olor fuerte que a veces sale de una compostera no es solo desagradable. Es fertilidad escapándose. También se pierde carbono en forma de dióxido de carbono. En otras palabras, parte de lo que querías convertir en alimento termina en el aire. En cambio,
Cuando compostas en el suelo, el proceso es más fresco y diverso. No depende de un solo tipo de microbio. Participa todo el entramado de vida del suelo. Y eso cambia el resultado. Porque no solo estás creando materia descompuesta. Estás construyendo estructura. La materia orgánica ayuda a formar agregados. Estos grumitos que hacen que el suelo no sea polvo suelto ni bloque duro. Agregados que retienen agua. Que dejan pasar aire. Que resisten compactación. Y eso, en la práctica, se traduce en algo muy simple. Riegas menos. Tu suelo aguanta más tiempo húmedo. Tus plantas sufren menos en días calientes. Y además, las lombrices hacen túneles. Esos túneles se convierten en caminos para el agua y el oxígeno. Así que incluso si tu suelo era arcilloso y pesado, empieza a aflojarse con el tiempo. No de un día para otro. Pero sí de manera real. Y esto es clave para no frustrarse. Este método no se trata de magia instantánea. Se trata de constancia. Pequeños aportes. Repetidos. Dejar de sacar nutrientes del sistema sin devolver nada. Ahora, para que te vaya bien, hay algunas reglas simples. No son reglas para asustarte. Son cuidados básicos para evitar problemas. Primera regla. No entierres carne. No entierres lácteos. No entierres grasas ni comidas aceitosas. Eso sí atrae animales y genera olores feos. Mantente en restos de origen vegetal. Segunda regla. Entierra lo suficiente. Si lo dejas muy superficial, algún animal curioso puede desenterrarlo. Cuando haces bolsillos o zanjas, busca buena profundidad y buena cobertura de tierra. Tercera regla. No sobrecargues un punto. Es tentador vaciar todo en un solo hueco y ya. Pero si saturas un lugar, puede volverse demasiado húmedo y lento. Es mejor distribuir en varios puntos. Cuarta regla. Pica lo grande. Tallos gruesos y ramas tardan mucho si los entierras enteros. Si los cortas en pedazos pequeños, avanzas más rápido. Una tijera de podar te ahorra meses de espera. Quinta regla. Paciencia. Una cáscara de plátano no desaparece en una noche. Dependiendo de la temperatura y de la actividad biológica, puede tardar varias semanas. Pero está pasando algo, aunque no lo veas. El suelo trabaja sin aplausos. Y eso es lo bonito. Ahora, quiero darte algunos extras, por si quieres subir de nivel sin complicarte la vida. 1. Compostaje en macetas grandes. Si cultivas en contenedores, también puedes hacer esto. No en macetas pequeñas, porque ahí te quedas sin espacio y puedes causar malos olores si te pasas. Pero en macetas grandes, sí. Entierras pequeñas cantidades a un lado, lejos del tallo. Y listo. Es como alimentación lenta. 2. Torre de lombrices. Esto es un truco muy práctico. Tomas un tubo, puede ser de PVC, o un balde al que le quitas el fondo. Le haces perforaciones por los lados. Lo entierras en el bancal dejando una parte asomada. Ahí dentro vas echando restos vegetales. Las lombrices entran por los agujeros, comen y reparten nutrientes por el bancal. Es como tener un comedor de lombrices integrado al jardín. 3. Capas estacionales. En otoño, cuando hay hojas por todas partes, úsalas. No las veas como basura. Son oro. Puedes enterrarlas en zanjas o usearlas como acolchado. Para la primavera, buena parte ya habrá cambiado de forma. Y tu suelo comenzará la temporada más vivo. 4. Residuos del cultivo.
Cuando terminas una cosecha, muchas veces arrancas todo y lo tiras. Si la planta no estaba enferma, considera devolverla al suelo. Corta los restos en trozos y entiérralos en una zanja. Eso devuelve carbono y minerales que ya estaban en tu sistema. Es cerrar el ciclo. Y cuando cierras ciclos, el jardín se vuelve más estable. Ahora, algo que a mí me cambió la relación con el huerto fue entender esto. No estoy alimentando plantas. Estoy alimentando suelo. Las plantas son la consecuencia. El suelo sano es el motor. Y cuando trabajas con esa idea, te quitas presión. Dejas de buscar soluciones rápidas. Dejas de comprar cosas innecesarias. Empiezas a ver recursos en lo que antes considerabas desperdicio. La cáscara de zanahoria ya no es basura. Es comida para microorganismos. La borra de café ya no es un resto molesto. Es un aporte. Las hojas secas ya no son un problema. Son una manta protectora. Y todo eso, poco a poco, convierte tu jardín en un lugar más fácil de mantener. Ahora quiero hablarle a un tipo de jardinero en particular. El jardinero que ya no quiere levantar peso. El jardinero que ama el huerto, pero siente la espalda. El jardinero que antes hacía todo y ahora necesita cuidar el cuerpo. Si ese eres tú, este método es un alivio. Porque no te exige voltear pilas. No te exige cargar carretillas. No te exige pasar horas bajo el sol moviendo materia pesada. Te pide gestos pequeños. Un agujero aquí. Una zanja corta allá. Un puñado bajo el acolchado. Y listo. Y aun si un día no puedes cavar, puedes hacer compostaje en superficie. Esparces, cubres, y te vas. No hay culpa. No hay perfección. Solo constancia amable. Y además tiene algo bonito a nivel emocional. Estás devolviendo. Estás cerrando un ciclo. Lo que salió de la tierra vuelve a la tierra. Lo que sobró de tu cocina se transforma en alimento para la próxima cosecha. Es una continuidad silenciosa. Una especie de conversación con el suelo. Y cuando lo ves así, el jardín deja de ser una lista de tareas. Se vuelve un ritmo. Ahora te comparto ejemplos para que esto se sienta real. Conozco a gente con suelos duros, arcillosos, pesados. Que al principio no creían. Empezaron con acolchado y restos vegetales. Una capa. Luego otra. Una temporada. Luego la siguiente. Y un día, al meter la mano, sintieron algo distinto. El suelo ya no era un bloque. Se desmoronaba. Olfateaban y olía a bosque. Veían lombrices donde antes no había casi ninguna. Y sus plantas, sin fertilizantes sintéticos, empezaron a verse más estables. Más resistentes. Con hojas de un verde más profundo. No porque el método sea milagroso, sino porque el suelo dejó de estar hambriento. En mi caso, el cambio que más me sorprendió fue la humedad. Antes, regaba y a los 2 días la tierra parecía polvo. Después de tiempo compostando en el lugar y acolchando, la misma cama mantenía humedad durante muchos más días. Eso me devolvió tiempo. Y tranquilidad. Porque ya no estaba corriendo a regar como si apagara incendios. También noté algo muy específico. Las raíces. Cuando sacas una planta al final de temporada, te habla del suelo. Si ves raíces cortas y tensas, el suelo estaba duro. Si ves raíces explorando, ramificadas, es que el suelo estaba cómodo. Después de aplicar zanjas y bolsillos durante varias temporadas, empecé a ver raíces rodeadas de tierra oscura y granulada. Como migas de pastel, pero de tierra. Y ese día me dije:
Nunca más vuelvo a la pila tradicional. No porque esté prohibida, sino porque yo ya no la necesito. Me quedo con lo simple. Me quedo con lo eficiente. Me quedo con lo que imita a la naturaleza. Antes de cerrar, te dejo un plan fácil para empezar sin complicarte. Semana 1. Haz 2 bolsillos en tu bancal principal. Entierra un puñado de restos vegetales en cada uno. Cubre bien. Semana 2. Repite en otro lugar del mismo bancal. Semana 3. Si te animas, prueba una zanja corta en un extremo. Semana 4. Empieza a acolchar una zona con hojas secas o paja. Y de ahí en adelante, solo repites. Pequeño. Constante. Sin drama. Sin obsesión. Y si un día te saltas, no pasa nada. El suelo no se ofende. Solo sigue trabajando cuando vuelves a alimentarlo. Ahora sí, cierro con una idea que me gusta mucho. La jardinería debería volverse más fácil con el tiempo. No más pesada. No más complicada. Más simple. Más intuitiva. Más conectada con lo que ya funciona en la naturaleza. Así que si estabas cansado de la compostera, de los olores, de las proporciones imposibles, del trabajo de volteo, de la espera eterna, prueba esto. Alimenta el suelo donde están tus plantas. Confía en las lombrices. Confía en los hongos. Confía en lo pequeño. Y deja que la tierra haga lo que mejor sabe hacer. Porque puede que descubras lo mismo que descubrí yo. Que la mejor compostera nunca estuvo en una esquina del patio. Siempre estuvo debajo de tus pies.